comenzamos. Muy bien, pues bienvenidos a la sesión 5. ¿Cómo se les ha pasado? Ya estamos en el quinto día. A mí se me ha hecho como que apenas empezamos ayer, oigan. Bien, vamos a dar inicio entonces al numeral 6 del estándar ISO 9001-2015, que tiene que ver con la planificación del sistema de gestión de la calidad. Y este requisito nos dice que al planificar el sistema de gestión de la calidad, acuérdense que tenemos que estar conscientes de lo que nos dice el requisito, ¿verdad? Aquí nos está hablando de un tiempo específico. Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización, es decir, todos somos responsables, es una obligación. ¿Y qué debemos hacer? Bueno, debemos considerar, es decir, tener en cuenta las cuestiones internas o externas que analizamos a través del contexto de la organización, y por eso nos dice referido en el apartado 4.1. Los requisitos, perdón, no está compartiéndose la pantalla. Muchas gracias. Los requisitos que abordamos para las partes interesadas, que lo vimos en el numeral 4.2 del estándar, y también dice que necesitamos determinar los riesgos y oportunidades, ¿de acuerdo? Con el propósito de asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr los resultados previstos. Cuando hablamos de logro de los resultados previstos, ¿en automático les viene algo a la mente? En una palabra, ¿quién me puede decir qué les viene a la mente cuando hablamos de lograr los resultados previstos? Sí, por favor, maestra. ¿La política? Ok, la política. Muy bien. ¿Alguien más? Objetivos de la calidad. Objetivos de la calidad, sí, pero antes de la política y de los objetivos, acuérdense que hablamos de un enfoque a procesos, ¿verdad? Y por definición, un enfoque a procesos es conjunto de actividades mutuamente relacionadas que requieren entradas para generar un resultado previsto. Entonces, aquí en automático, este numeral nos debe decir, o debemos saber leer, que nos dice que al planificar el sistema de gestión de la calidad debemos de determinar riesgos y oportunidades con el fin de asegurar que nuestros procesos realmente logren los resultados o las salidas previstas de cada proceso. A eso se refiere esta parte. Ya conforme vamos avanzando en la revisión del tema, cuando hablamos de, por ejemplo, de cuestiones referidas en el apartado 4.1, a lo mejor se me olvida el numeral 4.1, pero cuando me habla de cuestiones del sistema de gestión, pues también ya me habla de las cuestiones internas o externas, entonces análisis del contexto, ¿no? Ok, dice que para lograr resultados previstos en automático también me habla de que tiene que ver con los procesos. ¿Por qué? Porque los procesos son los que tienen todas las características para poder generar resultados previstos, ¿de acuerdo? También me dice aumentar los efectos deseables. ¿Qué quiere decir eso? Aumentar la probabilidad de que todo lo que queramos lograr realmente nos encamine o tenga la dirección de lograrlo. Determinar los riesgos y oportunidades para prevenir o reducir los efectos no deseados. ¿Qué es lo que no deseamos en un proceso? Pues que haya salidas no conformes, ¿no? Y por último, inciso D, dice lograr la mejora. Es un principio de gestión de la calidad y por lo tanto es un objetivo permanente en la organización. Muy bien, esto es lo que me dice el requisito 6.1. Pero ahora la pregunta es, ok, ¿y cómo le hago? ¿Cómo le hago para que durante la planificación pueda asegurar que el sistema de gestión logre los resultados previstos? ¿Cómo le hago para asegurar que se aumenten los efectos deseables? ¿Cómo le hago para prevenir o reducir los efectos no deseados? ¿Y cómo le hago para lograr la mejora? ¿No?
Bueno, pues entonces aquí ya este requisito en automático nos da la respuesta. Dice, debes considerar las cuestiones referidas en el 4.1, es decir, debes de considerar el contexto de tu organización. Y todas esas estrategias que ya planteaste allá, pues ya te deben de servir para poder planificar tu sistema de gestión de la calidad. También acuérdate que ya identificaste tus partes interesadas, sus requisitos. También ya dijiste qué metodología vas a aplicar para asegurarte que cumples con esos requisitos. Bueno, pues todo eso considéralo para que planifiques en tu sistema de gestión de la calidad. Cuando vimos esta sesión de las partes interesadas, ¿se acuerdan que les puse una imagen donde decía necesidades y expectativas que teníamos que incluir a los procesos? Y si nos aseguramos que todas esas necesidades y expectativas de las partes interesadas se involucran en los procesos, entonces vamos a tener algo que se llama aseguramiento de la calidad, es decir, vamos a poder asegurar que se cumpla con la calidad de nuestros productos o servicios. ¿Recuerdan esta parte o no? Sí, sí, sí. Sí, perfecto, muchas gracias. Ok, entonces, bueno, vamos a sintetizar un poquito este numeral para que sea un poquito más fácil entender esa parte, ¿no? Bien, acuérdense que hablamos también de que existe un ciclo de mejora continua o también llamado ciclo de Deming, ¿no? Ese ciclo dice que todo consta de 4 etapas: planear, hacer, verificar y actuar. Bueno, pues en un sistema de gestión de la calidad es muy sencillo ver esta parte, porque el planear es cuando establecemos el sistema de gestión de la calidad. ¿Y qué dijimos que era establecer el sistema de gestión de la calidad? Documentar. Exactamente, ¿no? Cuando estamos documentando el sistema de gestión de calidad. ¿Y cómo documentamos el sistema de gestión de calidad? Ah, bueno, pues a través de los procedimientos. Bien, algo más sencillo todavía. Bueno, pues ¿quién me va a ayudar a establecer el sistema de gestión de la calidad? Pues me va a ayudar todos los requisitos del estándar ISO 9001-2015 en el numeral 4, 5 y 6. Es decir, propiamente lo que hemos estado viendo del análisis del contexto, numeral 4, partes interesadas, numeral 4, definición del alcance, numeral 4, liderazgo, que es el numeral 5, y lo que estamos viendo ahorita, que es el numeral 6, ¿de acuerdo? Que es la planificación del sistema de gestión ya como tal. Posteriormente, dentro de este ciclo de mejora continua viene la siguiente etapa, ya que planificaste, ya que documentaste, ¿no? Vamos a ver en el 7.5 que vamos a necesitar autorizar nuestros procedimientos, tienen que pasar por un proceso de autorización. Bueno, entonces ya que están autorizados todos nuestros procedimientos y definidos todos nuestros formatos, entonces viene el hacer, que con base en el numeral 4.4 es el implementar y mantener. ¿Se acuerdan que vimos ahí? Y eso es meramente la aplicación de los requisitos 7 y 8, ¿de acuerdo? Y luego viene la parte de ver. Ya una vez que hicimos producción, hicimos actividades, lo que se tenga que hacer, vamos a ver si estamos bien o nos regresamos. Entonces viene la etapa de verificar y eso lo vamos a ver con el numeral 9 del estándar ISO 9001, que es la medición del desempeño. Aquí es donde aplicamos las auditorías internas, aquí es donde hacemos la medición de todos nuestros datos, de todos los análisis de tendencias, de datos, de toda la información, como la satisfacción del cliente, etcétera. Y también hacemos revisión por la dirección. Todo eso en conjunto nos permite ayudarnos a hacer la medición del desempeño. Y de los resultados de esta medición del desempeño, entonces viene la toma de acciones, que es el actuar. Y eso se cumple, o el estándar ISO 9001 nos ayuda a cumplirlo a través del numeral 10. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo en cuenta este ciclo de la mejora continua y considero que siempre voy a estar en una etapa de documentación, apruebo este procedimiento, entonces lo mando a que se ejecute y estoy en el implementar y mantener, y luego viene un proceso de supervisión o proceso de auditoría o proceso de medición de indicadores y entonces estoy en la medición del desempeño y luego posteriormente, pues ya dependiendo de los resultados de esta medición vendrá el actuar para ver si tomo acciones. Si algo me fue mal,
tomo acciones correctivas. Si no me ha ido, pero hay como algunos indicios, los datos dicen que hay tendencias, entonces todavía puedo tomar acciones preventivas, aunque el estándar ya no tenga un requisito de acciones preventivas, pero todavía puedo hacerlo a través de la gestión de riesgos, ¿de acuerdo? Y luego, si todo está bien y no hay tendencias, no salió nada mal, bueno, pues preguntarnos qué podemos mejorar y seguimos en la parte de mejora continua. Hasta aquí comprendemos cómo está conformado el estándar ISO 9001, cómo todo lo que hacemos es planear, hacer, verificar, actuar, hasta en la vida diaria. Imagínense que alguien de ustedes se va a casar el fin de semana y ¿qué vamos a hacer? Pues planear la boda, ¿no? ¿Cuántos invitados? ¿Dónde va a ser la misa o dónde va a ser la fiesta? ¿Qué vamos a dar de comer? ¿Vas a querer damas? ¿No quieres damas? ¿Vas a hacer mesa de regalos o que cada quien lleve su regalo? Etcétera, ¿no? ¿A qué hora inicia? ¿A qué hora termina? Etcétera. Viene la planeación. Ya que dijimos todo, mandamos las invitaciones y se llega el día de la boda, ¿no? Y entonces ya estamos en el implementar. Y luego pasa el primer año y estamos en el mantener. Pasando el primer año, a lo mejor dice la pareja, ¿sabes qué? ¿Cómo vamos? ¿No? ¿Todo bien? ¿Está todo perfecto? ¿Seguimos? ¿Continuamos el siguiente año o hasta aquí la dejamos? No, pues hasta aquí la dejamos, vámonos al divorcio. Ah, bueno, pues ya se toman las acciones. No, ¿sabes qué? Que sí, vamos a seguirle, pero no me gusta que te huelan los pies. Ah, bueno, pues vámonos a un tratamiento con un podólogo, toma de acciones, ¿verdad? No, ¿sabes qué? Todo bien. Nada más me gustaría que fuéramos un poquito más al cine, porque pues en este año casi nunca fuimos al cine. Ah, perfecto. Mejoramos nuestra manera de convivencia y vamos más seguido al cine. O sea, ese tipo de cosas que a lo mejor son de la vida diaria, a veces no los vemos con este enfoque. Pero todo absolutamente tiene un enfoque de mejora continua. ¿Por qué? Porque voy a hacer de comer, pues voy a hacer una sopa, planeo, luego la hago, pruebo a ver si tiene sal, si ya está bien cocida, y entonces ya cuando ya está bien cocida, les llamo a mi familia para que se vengan a comer, ¿no? Y así sucesivamente, todo tiene este ciclo, pues todo lo que hacemos está en estas etapas: planear, hacer, verificar, actuar. Si ustedes se acostumbran a ver todo con este enfoque, va a ser más fácil hacer una gestión de riesgos, va a ser más fácil poder tener una buena mejora en mi sistema de gestión, etcétera. ¿Hasta aquí algún comentario, alguna duda? ¿Todo bien? Perfecto. Bien, entonces, tenemos que también siempre tener presente que necesitamos mantener un enfoque a procesos. Sí, maestra Angélica. Oiga, este diagrama no se tiene que poner en el sistema de gestión, ¿verdad? Si lo quieres poner para que fomentemos esa cultura de mejora continua, sí, lo podemos poner en un procedimiento de mejora continua y ahí esclarecemos que existe un ciclo y que es constante, etcétera. Si ya la persona, o sea, lo puedo poner ahorita que todavía no estamos muy acostumbrados a ese pensamiento, y cuando venga la próxima revisión, si yo digo ya todos ya tenemos ese hábito, pues lo puedo quitar sin mayor problema. Pero ¿quién lo decide? Ustedes mismos lo deciden. Y las necesidades que tenga mi sistema de gestión. Acuérdense, todo es gestión de riesgos. Si yo no lo pongo, ¿qué riesgos corro? ¿Qué beneficios tengo si lo pongo? Finalmente es una herramienta que existe. Puedo hacer nada más capacitaciones y no lo pongo en el sistema. Está bien, no hay quien me levante una no conformidad, no hay quien me critique porque no lo puse, o no hay quien me diga, te doy una certificación nada más porque lo pusiste. No, o sea, esto ya ustedes dependerá de cómo lo quieran fortalecer en su organización y, por supuesto, de las necesidades que tengan. Muchas gracias. Sí, bien, entonces, recuerden que existe el enfoque a procesos, ¿verdad? Y que también tenemos que, la alta dirección tiene una responsabilidad de promover este enfoque a procesos y que, pues, todo el sistema básicamente tiene que girar con este enfoque a procesos. Entonces, recordemos que el proceso, por definición, es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que requieren entradas para proporcionar resultados previstos, y que pues esta representación puede variar de organización a organización, puede ser tan grande o tan pequeña dependiendo de la naturaleza de la organización. Ok, entonces también debo recordar
que cuando yo tengo una entrada al proceso, no puede ser cualquier entrada. Esa entrada tiene que ser solamente aquella que cumpla con las características para la entrada. Es decir, criterios de evaluación o criterios de inspección o características propias de la materia prima, etcétera, ¿no? Entonces, solamente aquellos productos o servicios que cumplan con esas características entrarán a mi proceso. De lo contrario, pues tendremos que establecer en el sistema qué se les va a hacer para reprocesarlas, para desecharlas, para a lo mejor hacerles un pretrabajo antes de que entren al sistema, etcétera. Eso también lo va a definir la propia naturaleza de su sistema de gestión de la calidad. Y así nos vamos a ir. Ahí es donde yo digo que en las entradas es donde vamos a gestionar los riesgos. Hay personas que no están de acuerdo con esa parte porque me dicen, no, es que si tú nada más gestionas riesgos en las entradas, ¿qué va a pasar en el resto del proceso? Pues nada, ¿por qué? Porque aquí tenemos otra entrada. Y entonces no significa que solo voy a ver aquí, también aquí voy a verlo, ¿no? No lo puse porque está muy chiquito, pero aquí hay otra entrada, entonces debe de haber un proceso de inspección. Aquí hay otra entrada, debe de haber una inspección. Y si eso lo abrimos más y adentro todavía hay otro subproceso, pues debe de haber una inspección a las entradas. Entonces, eso no representa que lo demás esté descuidado. Eso significa que entonces cada vez que haya una nueva entrada a mi proceso, siempre tiene que ser inspeccionada para asegurar que esté conforme y entonces me vaya contribuyendo a obtener resultados satisfactorios, ¿no? Resultados previstos. Bien, entonces aquí es donde entra esa parte de la planificación del sistema, donde podemos decir qué tan críticos vamos a hacer para inspeccionar esta parte, de tal manera que, como dijo el requisito, aumentemos las probabilidades de obtener los resultados previstos. Me voy a regresar. Asegurar que el sistema pueda lograr los resultados previstos, aumentemos los efectos deseables, reduzcamos o hagamos prevención de efectos no deseados, es decir, de no conformidades, y nos ayude a lograr la mejora. ¿Por qué? Porque todo el tiempo vamos a estar en un estado de mejora continua y porque también todo el tiempo vamos a saber que nuestros procesos tienen puntos de control, digámoslo así. ¿Hasta aquí vamos bien? Bien. El numeral 612 dice que la organización debe planificar las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades de tal manera que, y debe planificar también la manera en la que estos riesgos y oportunidades se integren a los procesos y se implementen las acciones en los procesos del sistema de gestión de la calidad. ¿Qué significa? Que esta gestión de riesgos, este control en las entradas, pues no nada más va a ser así nada más porque sí, sino que estas especificaciones que yo voy a decir, hay que controlar esto, tiene que estar vertido en algún procedimiento y debe estar bien definido, tan amplio como se requiera, con el propósito de lograr que efectivamente esa entrada no traiga riesgos potenciales y por lo tanto me pueda generar resultados no deseados. ¿De acuerdo? Y también dice, pues no basta con que lo incorpores a los procesos. Es importante que evalúes la eficacia de estas acciones para abordar los riesgos y oportunidades. Y entonces ahí es donde a través de indicadores estaremos viendo si fueron buenos o seguimos incurriendo en fallas. ¿Por qué? Porque los riesgos no fueron administrados correctamente, ¿no? Entonces, ese seguimiento de la eficacia de estas acciones, ¿dónde lo vamos a hacer? A la salida de cada proceso, ¿de acuerdo? Entonces, esa salida normalmente nos va a través de indicadores a decir si todo estuvo bien. Acuérdense que esta salida se pudo haber convertido en la entrada de otro y por eso aquí tenemos este rombito. A lo mejor aquí este rombito debía haberlo pegado un poquito más a la cajita para poder identificar que esta salida pues se midió a través de un indicador, por un lado, pero si iba a entrar al siguiente proceso, tuvo que haber sido de nuevo inspeccionada para poder entrar a esta parte del proceso y así en todos los niveles, ¿no?
¿Cómo lo vamos viendo hasta aquí? Les estoy hablando en chino, más o menos se van dando una idea de cómo está por ahí su sistema de gestión de la calidad. Acuérdense que aquí estamos en el numeral 6, todavía es planear el sistema, ¿no? Voy a regresar de nuevo, igual si quieren esta diapositiva la imprimen, ¿no? O esta parte del video le imprimen en pantalla, lo pegan por ahí en sus áreas donde ustedes sepan que cuando estén redactando el numeral 4, 5 y 6 de su manual de calidad y cuando estén haciendo los procedimientos, redactando los procedimientos que contribuyen o que están relacionados con estos numerales, entonces sigo en la etapa del planear, ¿de acuerdo? Y entonces, pues bueno, ¿cómo puedo hacer para poder hacer esa gestión de los riesgos y oportunidades? Bueno, pues para gestionar las oportunidades ya no necesitamos hacer algo más, porque ustedes ya tienen en el 4.1 un procedimiento para el análisis del contexto. Ahí ya pudieron detectar oportunidades, ya plantearon estrategias para poder aprovecharlas y con eso este requisito se da por bien servido. ¿Qué me faltaría? Ya pude gestionar las oportunidades, ¿qué es lo que me está faltando? Abordar los riesgos, ¿no? Abordar e implementar acciones para gestionar los riesgos. Y bueno, pues para esa gestión de riesgos existen muchas metodologías, pero en mi experiencia, en mi opinión, una herramienta muy completa y también un poco sencilla de aplicar es el famoso AMEF, Análisis del Modo y Efecto de Fallos, ¿no? Este es una herramienta que, bueno, pues se concibe como un procedimiento que va a permitir identificar las fallas en productos, procesos, sistemas, etcétera, servicios también, así como evaluar y clasificar estas fallas de manera objetiva y también efectos, causas y elementos, ¿no? De estos riesgos o de estas fallas, de tal manera que podamos evitar su ocurrencia y tener un método documentado de prevención de fallos. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿en qué consiste esta herramienta? Bueno, básicamente, de manera general, tendría que cumplir 5 etapas importantes. La primera es que antes de ponerme a gestionar riesgos ya debo de tener procesos definidos e identificados, ¿no? Por eso también en este curso empezamos definiendo procesos, ¿de acuerdo? Empezamos teniendo bien definidos nuestros procesos y conforme los vayamos definiendo, también vamos a ir viendo su interacción entre ellos, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a asumir que ya están los procesos definidos e identificados y hay que tener un equipo de trabajo para esta gestión de riesgos. Ayer la maestra Dulce nos decía que para la ISO 22000, la norma específicamente nos pide un comité en este caso, un equipo HACCP, así se llama. En este caso, pues diríamos que es igual, un equipo de control de riesgos, un equipo de gestión de riesgos, que en pocas palabras, si ustedes se van a ese estándar del sistema HACCP, es una metodología también para el control de riesgos en ciertos puntos críticos, ¿no? A él le llaman identificación. Ahí lo que hacemos es identificar puntos críticos de control, pero de cierta manera en este caso, fíjense, la etapa 3 dice también determinar los pasos críticos del proceso o las etapas críticas de los procesos, ¿no? Entonces, prácticamente quienes puedan revisar esa metodología, pues se pueden ayudar también a poder implementar correctamente una metodología para la gestión de riesgos de acuerdo a lo que marca el estándar ISO 9001. Acuérdense que este estándar no nos pide una metodología en específico, nada más me dice, determina, planifica las acciones para abordar riesgos, intégralos a tu sistema, ¿no? Implementa acciones también en tus procesos y evalúa la eficacia de estas acciones. Es lo que me está diciendo este requisito. ¿De acuerdo? Entonces, no me pide una metodología, ustedes son libres de ocupar la que ustedes quieran, pero pues para mí una muy apropiada para cualquier tipo de organización, pues es esta herramienta. Ok, ya que determinamos los pasos críticos del proceso, hay que ver si hay fallas potenciales en estos procesos, ¿de acuerdo?
en estas etapas del proceso y ver si esas fallas, qué efectos tendrían sobre los procesos para poder evaluar si es muy grave o no lo es tanto, ¿no? Evaluar su severidad. Ya que pudimos evaluar, identificar las fallas y evaluar su severidad, habría que evaluar el nivel de prioridad de riesgo que tienen estas fallas potenciales, ¿no? Para poder tomar decisiones. En pocas palabras, esto si ustedes lo ponen en un procedimiento, tendría que llevar al menos estas 5 etapas o procedimiento para ver cómo se definieron los procesos, quiénes conforman el equipo, cuáles son las funciones de ellos. Como lo dijo ayer la maestra Dulce, normalmente este equipo está conformado o se recomendaría o sería de mucha utilidad más bien que fuera conformado por los responsables de cada uno de los procesos que están dentro del sistema de gestión, ¿de acuerdo? Y bueno, pues vamos a ver cómo haríamos toda esta parte de identificar las fallas y evaluar el nivel de prioridad de riesgo. ¿Hasta aquí alguna duda? No, todo bien. Ok, perfecto, muchas gracias. Bien. Bueno, entonces vamos a ver. Angélica, Disculpe, tiene que cambiar yo el sí elevador. tengo una duda. Sí, por favor. Cuando hablamos de este sistema de gestión del riesgo, sobre todo de la herramienta, bueno, ya nos quedó claro que puede ser desde una matriz de riesgo, una MEF, ello. ¿Cada cuándo la tengo que actualizar? ¿La actualizo cuando actualizo el sistema de gestión? ¿O tengo yo, o yo debo de definir cuándo la tengo que realizar? Ok, sí, ahí no puse nada aquí en la presentación, pero vamos a comentar. Si no tengo digamos que ahorita yo la voy a elaborar, ¿no? Y yo voy a decir que a lo mejor como está recién mi sistema de gestión, pues le puedo dar un plazo de 3 meses para ver cómo me fue en esa gestión de riesgo, sobre todo si tengo más incertidumbre en el cumplimiento de mis procesos. O sea, entre más dispersos sean mis procesos, entre más deficiencias sienta que yo tengo en los procesos, yo puedo recortar ese tiempo a 2 meses, a mensual, a 3 meses, a 6 meses, ¿no? Si veo que todo está bien, a lo mejor la puedo lanzar a 1 año y todavía sería como que vigente. Pero no nada más es decir, mi programa de revisión de la matriz de riesgos o de la gestión de riesgos va a ser cada año. Yo podría decirlo y plantearlo así en mis procedimientos y quien me vaya a auditar lo tiene que aceptar porque así está planificado en mi sistema. Pero ¿cuándo tendríamos la obligación de retomar esa revisión aún y no llegue ese plazo planificado? Cuando hay una no conformidad, por ejemplo, ¿no? Cuando hay una no conformidad, parte de la metodología, lo vamos a ver más adelante, pero parte de la metodología del análisis de causas también nos obliga, y sobre todo cuando la no conformidad tiene probabilidades de afectar al producto o al servicio, entonces ahí estamos obligados también a echarle un vistazo a cómo están nuestros riesgos y ver si es necesario actualizar esta matriz, porque a lo mejor yo hice una gestión de riesgos inicial, pero esto que nos acaba de pasar ahorita, eso no lo habíamos pensado. Y es un riesgo que hay que monitorear permanentemente. Entonces tengo que, la causa de esta no conformidad, entonces tengo que ver cómo se incluye a mi gestión de riesgos para que no nos vuelva a impactar en la manera en la que nos está impactando ahorita, ¿no? Entonces, aunque pongamos un plazo definido, debe de estar sujeta a evaluación si hay incidencias en mi sistema, ¿no? Entonces puede ser que a lo mejor cuando hicimos el monitoreo de indicadores algo no se cumplió, pues vamos a ver si eso tiene riesgos de repercutir en el producto o servicio o de gran medida en los procesos, pues entonces hay que echarle otro vistazo a la gestión de riesgos y si es necesario, modificarla, actualizarla, etcétera, ¿no? Entonces, aquí la respuesta es que ustedes también mismos tienen que ir viendo, ustedes pueden plantear que a los 6 meses, pero también si antes de esos 6 meses algo sucede, hay que revisarla. Y no hay lugar a duda que digan, oye, ¿por qué? No, pues nada más las acciones correctivas y que hay con tu gestión de riesgo. Ah, no, es que toca hasta los 6 meses, entonces hay que se espere.
¿no? Ahí nos obliga a tener acciones inmediatas sobre la gestión de los riesgos. ¿Sí? ¿Más o menos me explico? ¿Algún otro comentario, duda? Sí, yo estoy hablando ya en la cuestión documental. Ujú. Esto lo tengo, este análisis, este MEF y esta matriz de riesgo lo hago separado, solo presento los resultados en mi sistema de gestión, lo manejo como en un anexo, Bueno, o tengo ahorita que vamos hacer un a proceso. avanzar porque Ah, para la MEF normalmente la evidencia es una matriz. Bueno, yo en mi opinión y en mi experiencia y en lo que he revisado al 100% y he ejecutado, sí utilizo la herramienta MEF, pero todo lo vierto en una matriz de riesgos. Y a través perfecto. de eso voy monitoreando. Entonces no son cosas independientes. Ok, Es una muchas gracias. herramienta conjunta. Ok, Ujú, perfecto. Gracias. perfecto. Ujú. Bien, entonces vamos a definir qué es un riesgo, ¿no? Y un riesgo, por definición, es la probabilidad de que ocurra un suceso en el que intervenga un peligro y se genere una consecuencia. Entonces aquí vemos que hay unas cuestiones importantes en esta definición. Estamos hablando de una probabilidad de que algo ocurra, ¿no? Donde interviene un peligro y se genera una consecuencia. ¿De acuerdo? Ok. Bien, entonces, estamos hablando aquí, hace rato hablábamos de un nivel de prioridad de riesgo que hay que definirle, y estamos hablando que se involucra una probabilidad, una consecuencia, que en este caso estamos hablando en términos de severidad, pero también a mí me gusta agregar una parte que se llama capacidad de detección. Esta capacidad de detección es qué tanta capacidad tiene mi empresa, ajá, de percatarse de estas fallas. Ajá. Cuando hablamos de capacidad de detección, es que no me voy a esperar a que suceda el problema, sino que yo lo voy a hacer de una manera proactiva y antes de que genere el resultado. Es por eso que les digo que la gestión de riesgo se hace en las entradas, porque antes de que suceda el problema, yo tengo que estar dándome cuenta que algo anda mal, que hay una falla. Si me doy cuenta ya a la salida, a través de mis indicadores, pues ya no es una falla potencial, ya es un problema porque la falla se desarrolló y ya impactó de manera negativa a mi proceso, ya impactó de manera negativa a mis productos o servicios. ¿De acuerdo? Bien, entonces es por eso que vamos a hablar que tenemos que hacer de manera preventiva, de manera sí, de manera de prevención, vaya, ya lo dijimos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esta pequeña ecuación la vamos a desarrollar para poder ayudarnos a, pues a evitar los riesgos, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ya tienen disponible este archivo de una matriz de riesgos en su Dropbox, ¿sale? Entonces, este documento que yo voy a abrir aquí ya está disponible en la carpeta de los materiales, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ay no, perdón, esta no es. Bien, como aquí tenemos, acuérdense que tenemos que trabajar con un enfoque a procesos, pues vamos a diseñar nuestra matriz de riesgos. Les repito que esto que yo les pongo aquí es un ejemplo de cómo lo podemos hacer, ¿eh? No es la verdad absoluta. Si ustedes ya tienen algo y ya les funciona, lo pueden seguir utilizando y a lo mejor nada más revisar si lo que estamos viendo en este curso, algo faltó, pues lo complementan y ya. Si no tienen nada, pues pueden usar esto, ¿de acuerdo? Bien, entonces esto pues como lo ven, el registro se llama matriz de riesgos y entonces pues como tengo que siempre permanecer con un enfoque a procesos, pues vamos a empezar definiendo por cada proceso las actividades críticas, ¿de acuerdo? Que conlleven a un riesgo. Todas, no, simplemente
aquellas que sean críticas. ¿Cómo me voy a dar cuenta que son críticas? Pues los que ya tienen la competencia apropiada, pues ya conocen los procesos. Ahora bien, si yo no tengo idea si es crítica o no, pues entonces pongo todas las etapas del proceso y las pongo en juicio para ver si hay algo que represente un riesgo o no. ¿Sí me explico? Entonces vamos a suponer, ¿quién me ayuda viendo? La maestra Maricruz no está, ¿verdad? Habíamos hecho un ejercicio de la recepción de los residuos. Ajá. Y podríamos continuar con ese. O alguien quiere proponer algún otro ejemplo para que podamos hacerlo en su proceso. ¿Quién dice yo? Mi proceso es este. Yo tengo muchas dudas, yo no sé cómo hacerlo y mi proceso es este. ¿Quién propone su proceso? Ok, bueno, entonces voy a poner yo uno. Sí estamos en línea, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, Sí. Sí, sí, se escucha. perfecto. Bueno, entonces, pues vamos a ver. Voy a continuar con el ejemplo de la recepción de insumos. Entonces vamos a poner aquí a lo mejor, habíamos puesto en las etapas del proceso, déjenme ver. Aquí, ¿no? Lo voy a poner solamente como un proceso, recepción de residuos, pero pues sabemos que en las organizaciones pues puede haber muchos más procesos, ¿no? Entonces, para ejemplos didácticos, pues solamente sería como solo una etapa del proceso. Ok. Entonces, aquí tenemos el registro de usuarios, la recepción de los registros, la clasificación de los registros, de los residuos, el análisis de la viabilidad de tratamiento específico y la disposición final. Y todas esas etapas son de un solo proceso, que es la recepción de residuos. Ok, muy bien. Ahora, registro de los usuarios, los chicos que andan por aquí, Luis Rey, Caro, ¿quién más? Dulce. ¿Qué opinan ustedes? Adriana, no me acuerdo si Adriana también andan no, Adriana no. Bueno, quienes estén en ese proceso, ayúdenme diciendo, ¿hay algún tipo de riesgo al momento de registrar a los usuarios? ¿Hay ¿Podría algún? ver? Caro levantó la mano, perdón. Ujú. Claro. Gracias. A manera a priori podría decir que uno de los riesgos que más hemos enfrentado es que el registro lo hagan de manera incompleta, que no Ujú. pongan de qué laboratorio vienen o este, valga la redundancia, quién es su asesor principal o quién está a cargo de la línea de investigación y de este modo, pues en caso de que alguno de sus residuos no venga adecuadamente, pues no podemos hacer como esa observación o podemos ir directamente.
Ok, ¿qué pasa si, o sea, cuál es la consecuencia de que me hagan un registro incompleto? Precisamente que en caso de que alguno de los residuos no los podamos tratar o que entreguen algo y revisándolo no parezca lo que ellos mencionan, no podemos hacer comunicación de esa, eh, valga la redundancia, de ese error o de la situación que estemos teniendo en el momento. En teoría sería la falta de comunicación con el, ¿cómo se llama? El director de la línea de investigación o incluso para sugerencias posteriores también. Y pues nosotros no podemos llevar el control de qué laboratorio está generando qué y en qué cantidades. ¿De acuerdo? A lo mejor aquí tengo dos consecuencias de este mismo riesgo, ¿no? Fíjense bien aquí. Aquí sucedió que tengo un riesgo, pero de este riesgo puede haber dos consecuencias, ¿no? Ok. ¿Qué qué tan probable es, o si ustedes ya tienen datos, ya no estaremos hablando de probabilidad, sino qué tantas veces nos ha pasado, ¿no? Pero para esto a lo mejor ahorita tenemos en la reunión a Luis Rey, a Caro, a Diana, y a lo mejor entre ellos tres alguien puede decir, sí, adelante, por favor. Fíjese que nosotros hemos tenido algunas dudas en la cuestión de cómo voy a llevar el registro de las cosas que ha pasado. ¿Tengo que generar un formato especial, una bitácora o qué nos sugiere para llevar estos controles? Bueno, cuando estemos viendo el requisito 7.5 de información documentada, vamos a Ok. ver que una regla de la documentación es que siempre debe de haber un formato diseñado justo para documentar lo que se requiera documentar del proceso, o sea, el resultado de ese proceso. Entonces, si ustedes dicen, ¿sabes qué? Para poder documentar yo esas cantidades, necesito 10 formatos, pues necesito 10 formatos, porque así lo ha justificado el proceso. Pero si alguien dice, ¿sabes qué? Yo con una sola bitácora y 4 columnas ya estuvo, bueno, pues un solo formato. Eso también ustedes mismos lo van a ir viendo, porque nada más la regla, acuérdense que como estamos en enfoque a procesos, ajá, todo proceso genera un resultado previsto y ese resultado tiene que ser evidenciado de alguna manera. Y entonces necesito tener formatos para poder generar esas evidencias. ¿Cuántos? Los que ustedes necesiten. Lo único que aquí, bueno, ya lo veríamos en la parte de documentación, pero sí, efectivamente, aquí, por ejemplo, ¿qué necesitaríamos ver? Pues que ese registro tenga toda la información del usuario, teléfono, nombre del investigador, nombre de quien está entregando, qué reactivo trae, o sea, ellos ya tendrían que registrar toda la bitácora o todo el formato para poder recabar la información necesaria. Aquí yo no estoy diciendo qué información, solamente estoy diciendo que no esté completa. ¿De acuerdo? Silvia, ¿puedo intervenir? Sí, adelante, por favor. Bueno, ahí, por ejemplo, si ya tienen un registro de usuario, para yo saber qué tan probable es que no puedo hacer la trazabilidad o comunicarme con el usuario, es, por ejemplo, ya tengo 50 registros. De esos 50 registros verifico en qué registros me están faltando datos. Y, por ejemplo, si fueron 50 y la mitad no tienen datos, entonces tu probabilidad es del 50% y le puedes poner un número o un valor de porcentaje. Así podría hacerse si no se lleva un control como muy puntual. Algunas veces se pueden utilizar gráficos. Yo puedo observar en un gráfico cuando está faltando algo. Pero en el caso de un registro es, si ya tengo ahí algunos registros, verifico en cuántos me falta información y esa es la probabilidad de que le falte información y que ya no me pueda comunicar con el usuario. Así es, así es. Muchas gracias, maestra.
O sea, aquí básicamente, por eso cuando ya no hablamos de probabilidad, si ya tengo vivencias, así no haya implementado un sistema de gestión de la calidad, pero ya tengo experiencias vividas en estos procesos, bueno, ya me puedo ir hacia atrás para decir cuántas veces me ha pasado y entonces ya no hablo de probabilidad, decir cuántas veces pasaría, sino decir cuántas veces me ha pasado, cómo ha sucedido y con base en esa información que ya hemos vivido, que ya hemos obtenido de una u otra manera, ya puedo hablar de una probabilidad. Pero, como les decía yo, aquí habemos 2 o 3 personas del mismo. Alguien puede decir, no, yo creo que es muy alto porque nos pasó 2 veces en este año. Y a lo mejor alguien puede decir, no, yo creo que es muy bajo, porque a mí me pasa 2 veces cada hora. Y entonces necesitamos llegar a un consenso, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a llegar a un consenso? Pues vamos a tener que escribir un procedimiento donde vamos a definir criterios para poder ponderar esta probabilidad, severidad y capacidad de detección. Se dan cuenta que estos 3 elementos me van a ayudar a determinar el nivel de prioridad de riesgo de acuerdo, perdón, que es lo que me dice aquí. Ok, entonces yo en mi procedimiento tendría que decir, bueno, mi probabilidad, ¿cuántos niveles le voy a aplicar? La metodología MEF dice que se recomiendan 10 niveles. En general, como el estándar ISO 9001 no me obliga a implementar una metodología exacta, entonces esta metodología MEF tiene ciertos ajustes, porque la MEF me dice 10 niveles, de 1 a 2, de 3 a 4, de 5 a 6, pero ¿cuánto es 1 y cuándo es 2? No me voy a meter en esos problemas, entonces yo nada más digo 5 niveles, de 1 a 5, ¿de acuerdo? Y entonces donde 5 es la peor condición, es decir, la probabilidad más alta, y 1 va a ser mi mejor condición, es decir, cuando la probabilidad es muy baja. ¿Hasta aquí voy bien? Sí. Y entonces, pues, pongo los demás niveles y les asigno un nombre para poder después hablar en términos establecidos, ¿de acuerdo? Para la severidad también, 5 niveles, donde la peor condición es muy grave, la mejor condición es que la severidad no es tan grave, ¿no? O es muy leve la severidad, ¿de acuerdo? Pasando por grave, regular y leve, ¿de acuerdo? 4, 3 y 2. Ok, y mi capacidad de detección, pues aquí cambia la situación, porque entre más capaz sea, si mi capacidad de detección es muy alta, ahí es mi mejor condición, ¿no? Y acuérdense que aquí la mejor condición se calificó con 1, y si acá mi calificación, si mi capacidad de detección es muy alta, es mi mejor condición, entonces acaba el 1. ¿Voy bien? Y mi peor condición es que mi capacidad de detección sea muy baja. Y entonces, pues ya tengo mis criterios establecidos para estos. Entonces, así si hago así cuentas rapiditas, 5 por 5 por 5 son 125. Entonces, de 101 a 125, el nivel de prioridad, pues para mí es algo que ya no me puedo permitir. Sería intolerable. ¿De acuerdo? Pero la mejor condición sería 1 por 1 por 1. Y entonces sería que ese riesgo para mí es latente, existe, pero no me genera ninguna repercusión negativa y por lo tanto lo voy a seguir monitoreando como trivial para no perderlo de vista, pero no me repercute tomar acciones inmediatas, ¿no? Ok, ¿cómo voy a llegar a calificar esos? Bueno, pues también así como puse ya ciertos niveles, ahora los voy a poner acá. Fíjense bien, estoy hablando de probabilidad muy alta, alta, ocasional, baja, y de capacidad de detección también muy alta, alta, ocasional y baja, ¿no? Eso es lo que estamos viendo aquí. Por eso es que en esta columna les pongo probabilidad y capacidad de detección porque se llaman igual, muy alta, alta. Más, ¿y qué pasó con la severidad? Ah, pues la severidad está acá más abajito porque se llama muy grave, grave, regular. ¿De acuerdo? Bien, entonces, en este caso,
nosotros, como les decía, habemos 3, 4 personas en la organización y si no ponemos un estándar aquí para decidir, va a haber un pleito entre nosotros porque tú dices que mi proceso está mal y tú estás diciendo que yo lo estoy haciendo mal y tú dices que tengo más riesgos porque estoy haciendo mal mi trabajo. No, no te estoy diciendo que haya más riesgos porque estás haciendo más tu trabajo, sino te digo que hay más riesgos por la naturaleza del proceso. Entonces, para evitarnos esos pleitos en las reuniones de análisis de riesgos, hay que definir qué vamos a hablar de probabilidad, qué vamos a hablar, cómo vamos a definir los niveles de capacidad de detección, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces aquí entre todos vamos a decir, bueno, la probabilidad va a ser muy alta cuando, por decir algo, de acuerdo con las condiciones del sistema de gestión de la empresa, se puede presentar ese riesgo una vez por día. Si estamos hablando como de servicios, ¿no? Y esa sería mi peor condición. Mi mejor condición, pues si se presenta a lo mejor una vez al año, digo, bueno, ok, pues no está tan bien, pero al menos, pues no es más frecuente, ¿no? Y así puedo ir distribuyendo mi escala conforme a las condiciones de mi empresa. Por ejemplo, una vez por día, una vez por semana, una vez por mes, una vez por semestre y una vez por año. Por decir si mi ciclo es anual, ¿no? Aquí voy a involucrar todo mi ciclo. Pero, por ejemplo, en el caso de los chicos de la UNAM, que su ciclo es semestral, pues la mejor condición en las que ellos deben medirse es en una condición semestral, ¿de acuerdo? Entonces, la mejor condición aquí tendría que decir una vez por semestre. Entonces, esta condición que tengo acá tendría que bajarse para acá. Y entonces aquí a lo mejor le voy a poner que es al mes. Aquí le voy a poner que es a la semana. Y aquí a lo mejor le vamos a poner que es por, bueno, aquí a lo mejor por quincena. Semana y día, ¿no? Ahora, esto estoy hablando cuando lo hacemos en factor tiempo. ¿Qué pasa si ustedes que son en la UNAM lo hacen en términos de usuarios o en términos de alumnos? Cantidad de personas, ¿no? Entonces ahí ya cambiaría. Si al menos uno, si uno de cada 10, ¿no? Si uno de cada 7, uno de cada 5, uno de cada 3. Y así puedo estar haciendo mi escala. ¿Vamos bien? ¿Será o no será? Sí, Bien, yo tengo una pregunta, perdón, no levanté la mano. adelante. Esta matriz de riesgos, para calificarla, la califica, bueno, primero la generamos, después la calificamos. ¿Quién la tiene que calificar? ¿Los de calidad o todo el grupo de trabajo? Todo el grupo de trabajo. Porque todo el grupo de trabajo tiene que opinar, qué opina sobre qué tan frecuente es y qué calificación le vamos a dar. Vamos a decir que todos llegamos a un consenso, que la frecuencia o la probabilidad es baja. Entonces decimos, bueno, ¿qué significa probabilidad baja? Entonces le amerita el número 2. Entonces yo me regreso a mi matriz y digo que este es 2. Y entonces otra vez nos vamos a los criterios. Ok, ¿y qué tan severo es que haya falta de comunicación o trazabilidad con el usuario? ¿No? Bueno, pues cuando a lo mejor vamos a ver la severidad. Bueno, cuando sería muy grave o muy severo cuando la no conformidad o el riesgo afecte la integridad de los servicios y se requiera documentar un servicio no conforme con sus correspondientes acciones correctivas. Es decir, aquí ya afectó la integridad de los servicios. Aquí no sería la no conformidad, sería cuando el riesgo.
Cuando el riesgo pueda afectar la integridad de los servicios o productos, ¿no? Cuando el riesgo pueda, cuando el riesgo, a lo mejor aquí dice, no impacta en la integridad de los servicios, pero únicamente requiere atenderse por acciones correctivas porque a lo mejor no impactó la calidad del producto o servicio, pero a lo mejor sí la percepción del cliente, ¿no? Aquí nosotros tenemos que ver que la severidad, hacia dónde la tenemos que enfocar, hacia el daño que puede tener, ¿cómo se llama? Hacia el daño que puede tener hacia el producto o servicio o afectación de los procesos, ¿no? Entre más afecta el producto o servicio o a los procesos, es más severo, ¿de acuerdo? ¿Voy bien hasta aquí? Y entonces vamos a ver, esa parte de no dar una trazabilidad afecta al servicio o más bien al registro del usuario. No, más bien, afectaría a la gestión del residuo. Pues sí, porque, Ujú. perdón. ¿Sí? Bueno, es que, por ejemplo, cuando no lo registran bien, nosotros tenemos que estar yendo a buscarlos, ¿no? Para precisamente decirles, pues, no lo etiquetaron, no lo hicieron bien, no sabemos qué trae, y eso nos quita tiempo en el tratamiento de demás residuos, o sea, en otro proceso. Y entonces lo que teníamos planeado para trabajar durante ese día, pues se mueve o se desordena todo, porque ya eso nos paró por un momento y estar haciendo todo eso. Por ejemplo, lo que decía Caro de que no nos podemos comunicar con los departamentos, sí es como un gran problema porque luego dejan como los utensilios donde traen sus residuos, los dejan ahí. Entonces se va haciendo una acumulación y no se los llevan. Entonces esa parte de la comunicación con los demás siento que sí es como muy fuerte. O sea, que sí nos impacta en los demás procesos que vienen en el día a día. Ok, entonces con base en eso, de 5 niveles, ¿qué severidad podríamos calificar? Yo creo que, bueno, yo creo que sería grave. A ver, espera. Ok, sería grave. Mm, Entonces, ¿estás de acuerdo, Luis Rey? ¿Estás de acuerdo, Caro, que sería grave? creo que Sí sería grave Sí, de porque como acuerdo. una dulce, luego literalmente interfiere en todo el proceso, entonces es darle prioridad a eso para poder continuar con el proceso. Fíjense bien, ahorita por consenso, los 4 dijeron, sí, nos parece que podría ser grave. Entonces aquí, maestra Angélica, ahí está su respuesta. ¿Quién lo debe calificar? Pues todos los integrantes de este comité de riesgos, ¿de acuerdo? Y como entre todos llegamos ahorita a un consenso, eso se acepta. Podrá a lo mejor no estar bien, podrá a lo mejor requerirse mejorar o reclasificar. Pero ahorita de entrada, como todos lo estamos analizando y llegamos al consenso, yo lo puedo aceptar sin mayor problema en un 4. Cuando haga un seguimiento, a lo mejor lo reclasifico, ¿de acuerdo? Ujú. Ahora, ¿qué tan capaz de detectarlo somos? Es decir, ¿cuántas veces, o más bien, fíjense bien, en cuanto a capacidad de detección, tenemos un procedimiento donde diga cómo, el usuario se le ha informado al usuario cómo hacer ese llenado de ese registro? ¿Hay alguna sí, instrucción implementada donde se sí, le por diga? ejemplo, cuando, ay, perdón, Ujú. Hay alguien que es está que, supervisando que cuando alguien llega no nada más nos deje ahí abandonado el residuo, sino que efectivamente se llene y que no se vaya el usuario. Y es que nosotros no le liberamos el visto bueno, ¿por qué se van sin llenarlo bien y nosotros no? Hay que perseguir a la gente? ¿Por qué no estamos ahí cuando él esté llenando y estamos al pendiente de que llene correctamente? Entonces, ¿qué tan capaces somos
de detectar que el usuario está llenando mal ese registro. O ya me doy cuenta hasta que se fue y hay que ir a perseguirlo. ¿Cómo Bueno, de ven? lo que hemos trabajado, Ujú, precisamente cuando traen los residuos, pues sí, somos como 8 que apoyamos a la maestra Maricruz. ujú, Y precisamente cuando llegan los residuos, sí, yo por ejemplo soy una de las personas que sí se encarga de verificar que en la libreta ujú, se registre bien. Y ujú, cuando estoy ahí checando que estén registrando, pues no omitas esto, no pongas abreviaturas, anótalo bien, o sea, hago esas correcciones. ujú, ujú. Pero hay ocasiones en las que, por ejemplo, estoy haciendo algún otro proceso y en ese momento llegan con algún residuo y no me percato. Entonces ahí como que se pierde un poquito. Ok, Entonces yo sí. y quién más? O sea, aquí es donde, fíjense, ¿eh? Bueno, Ujú, aquí vamos a ver el criterio. Cuando se han documentado en los procedimientos diversos controles que permiten detectar fácilmente un riesgo y por lo ujú. tanto evitar su ocurrencia, cuando se han documentado procedimientos, pero alguno debe de ser mejorado, mi capacidad sería alta. Cuando no tengo documentados controles o están documentados pero no se aplican correctamente y ocurre un riesgo, entonces sería ocasional. Cuando no se hayan documentado algunos controles en los procedimientos para ciertas etapas y por lo tanto ocurre frecuentemente un riesgo. Y cuando no tengo documentado nada en mis procedimientos para detectar esos riesgos. Entonces, esa capacidad de detección, de acuerdo a como ustedes lo están viendo aquí, ¿qué número le daríamos? Bueno, ¿qué nivel le daríamos? Capacidad de detección muy alta, alta, ocasional baja o muy baja. Ocurre frecuentemente el riesgo. Bueno, con base en ello yo daría ocasional, pero pues igual, no sé, Caro y Luis, ¿qué opinen respecto a ello, no? ¿Qué opinan Porque, o sea, Luis no y es como que siempre Caro? ocurra, pero sí. Ujú. Ujú, ujú. ¿Qué opinan, Caro? ¿Se clasificaría como ocasional? Pues sí, considero que sí, porque como bien menciona Dulce, cuando estamos todos dentro de la unidad, pues tenemos esa capacidad de detección porque hay más personas que puedan trabajar. Eh, el gran problema sería cuando no hay mucho personal apoyando, Ujú. pero igual no sucede muy seguido, al menos no los días de recolección de residuos. Así que sí, en este caso estoy de acuerdo con Dulce. Por consenso, entonces Sí, sería, perdón. sí, sí, Luis, te escuchamos. Ah, no, solamente iba a decir ese comentario. Creo que no tendría algo que agregar. Igual Ujú. solamente estoy de acuerdo. Ok, de acuerdo. Bueno, entonces, ayer lo puse 2 veces. Perdón. Ok, entonces aquí nos da un nivel de prioridad 24, ¿de acuerdo? Porque el nivel de prioridad resulta de multiplicar 2, la probabilidad por la severidad por la capacidad de detección. 4 por 3, 12. 4 por 3, 8 por 3, 24. ¿De acuerdo? Y entonces, como yo ya tengo mi escala en mi procedimiento, resulta que todavía es trivial ese riesgo. ¿De acuerdo? Pero aún así, pues está ahí presente. ¿Y qué acciones preventivas podemos tomar? Aquí yo les pregunto, ¿y por qué la gente, si ustedes no están ahí, por qué dejan su residuo? Bueno, uno de los problemas que también nos dimos cuenta, Ujú, platicando con la maestra Maricruz, es que desde que inició la pandemia, antes se daban las capacitaciones de cómo etiquetar y los días de recolección y todo eso de forma presencial. Pero cuando vino la pandemia, se grabaron videos donde se explicaba todo eso. Y tú ujú, tenías que hacer ese curso previo para poder ingresar al instituto, ya sea como tesista, como de servicio social, para lo que fuera, ujú, que tú estuvieras laborando ahí, tenías que hacer ese curso. Y algo que estábamos viendo es que, por ejemplo, se podía durante la transmisión de esos videos saltarlos sin verlos.
y nos dábamos cuenta que la gente no los veía porque llegaban a preguntarnos, ¿y qué día se recolecta? ¿Y qué tengo que traerlo? ¿Y cómo tiene que ir etiquetado? ¿Y dónde tienen que ir las etiquetas? Y uno se los repetía, ¿no? Y entonces ese problema lo vimos así, bueno, con la maestra Maricruz, estábamos viendo que ahí había un problema y también, por ejemplo, que no se hacía como mucha parte de la difusión, o sea, fuera del instituto, como una pancarta, afuera del instituto, perdón, afuera de la unidad, una pancarta que dijera los días para que precisamente no fueran y los aventaran ahí cuando quisieran, porque pues eso puede correr peligro, ¿no? Puede hacer una Bueno, explosión o pues algo así. todo eso habría que retomarse porque qué acciones preventivas yo estoy tomando consiste en todo esto, hasta desde tener cerrada la ventanilla para que no lleguen y me avienten cosas ahí nada más, no pongo la bitácora para que también no se empiecen a registrar y no me dejen ahí las cosas, o sea, obligarlos a que, aunque no haya mucha gente, pues toquen y avisen, hey, yo quiero dejar un residuo, atiéndanme, ¿no? Entonces, no sé, por decir algo. Segundo, pues todo eso que ustedes dicen, las capacitaciones, etcétera, todo eso aquí serían parte de las acciones preventivas. Pero entonces, como aquí todo eso no me cabe, yo lo único que podría poner a lo mejor es realizar lo descrito en el procedimiento o en la instrucción para el registro de usuarios o como se llame. No sé, por decir 4.1 de la instrucción de registro de usuarios. Por decir algo, ¿no? Y entonces, pues en esa instrucción de registro de usuarios, desglosar todas las actividades, ¿no? Número 1 y todo lo que conlleve, número 2, número 3, y todo si quieren con imágenes, con gráficas, como ustedes quieran, todo debería de estar aquí, porque si yo nada más digo realizar lo descrito en tal procedimiento o en tal instrucción y me voy a ese procedimiento o instrucción y no dice nada que prevenga este riesgo, entonces no conformidad. Es no conformidad, aparte de que la gente no va a saber qué hacer para efectivamente evitar seguir repercutiendo en ese riesgo, ¿no? Ahora, vamos a suponer que ya está todo escrito en el procedimiento, vamos a suponer que todo ya está ejecutándose de una manera planificada, pero aún así todavía podría pasarnos que alguien no se registre correctamente, ¿no? Entonces, ahí aplica lo que ustedes hacen, ir a localizarlo, ¿no? ¿Y qué pasa si no saben ni de qué investigadores? ¿No les ha pasado que ya no saben ni de dónde vino ni a dónde se fue y se queda ahí en el limbo? O al menos, aunque nos cueste trabajo, pero siempre lo rastreamos. Pues hasta ahora se ha logrado rastrear. Exacto. Desde que estamos ahí, pues Ajá. trabajo, pero sí los rastreamos así, o sea, revisamos. A veces no están en la bitácora, pero revisamos sus residuos y vemos la etiqueta y luego la etiqueta ya es horrible y no se alcanza a leer nada, pero así como que con lupa a veces como que queremos leerlo y sí hemos llegado hasta ahorita no nos ha pasado que no, pero podría. Igual, igual el conocimiento de la profesora de que ya conoce a la gran mayoría de los que trabajan en el instituto, ella igual ya empieza a asociar a quiénes son los alumnos que llevan sus residuos y ella ya nos orienta como de, estoy segura que él trabaja con tal investigador o él está con tal investigador. Pues igual nos ayuda un poco la experiencia que ya tiene la profesora. Eso nos ayuda bastante. Sí. Ujú. Bueno, aquí tendríamos también que redactar en nuestro procedimiento cómo vamos a hacer el retener el residuo, dónde lo voy a poner mientras. Debería tener un área de cuarentena. ¿Tienen un área de cuarentena? ¿Establecida? No. Unos estantes. Bueno, ahí dentro de la unidad sí hay unos estantes que hemos tratado de que ya sean esos estantes Residuos, ¿no? de puro residuo, exactamente. O sea, que esos estantes ya queden así como de puro residuo, todo lo demás es cosas que ya sabemos, que ya hemos clasificado,
porque eso también lo hemos estado haciendo durante el trabajo que llevamos nosotros, y se ha designado ese estante para puro riesgo, que no Bueno, pues sabemos ahí en nada el de... procedimiento que diga santo y seña de ese lugar y que esté bien identificado para que ahí se mantenga el residuo mientras se soluciona su identidad, etcétera. Y cómo vamos a localizar al usuario. También hay que registrar bien en ese procedimiento qué vamos a hacer. Hasta aquí más o menos nos damos una idea de lo que conlleva una gestión de riesgos. Esto es lo básico. Si ustedes quieren poner más columnas, el costo del análisis físico-químico, etcétera, lo pueden hacer, ¿no? Pero al menos con esto, de manera general para todos los que estamos aquí, es suficiente para hacer una correcta gestión de residuos, perdón, gestión de riesgos. ¿Más o menos me quedó claro? Vemos la importancia de definir los criterios para poder hacer una toma de decisiones objetiva y que no nos estemos peleando de que, no, yo creería que fuera un 2, yo pensaría que es un 4. Y hay gente que quiere llegar hasta los golpes porque no está de acuerdo con el 2 y quiere un 4 o al revés. Entonces, lo haremos más eficiente si definimos criterios y después vamos a hacer la reunión para que todos pongamos en común acuerdo qué calificación creemos que se le debe de poner a cada aspecto. Ajá. Y por cada riesgo. ¿Voy bien hasta aquí? Sí, va bien. Sí. Perfecto. ¿Lo podrán ustedes empezar a desarrollar? Sí, Sí. Acuérdense aquí lo más importante. Va por proceso, las actividades críticas de ese proceso. Si no sé si son críticas o no, lo pongo todo y ya después me voy a ir analizando punto por punto y a lo mejor decimos, ¿sabes qué? Para este no hay riesgo. Ah, bueno, pues entonces lo quitamos, ¿no? Y así tal cual. O sea, si no hay riesgo, me vuelo esa línea y ya no existe. Pero si hay riesgo, entonces la dejo. Así sea mínimo, lo dejo. ¿De acuerdo? Para los que ya conocen, pues es innecesario poner todo. Ya nos podemos ir a las etapas críticas. Pero los que no conocemos y estamos explorando, pues no perdemos nada por poner todo. Sí vamos a trabajar más, pero al menos vamos a poder poner en juicio todo para que nada se nos vaya. ¿De acuerdo? Esta matriz de riesgos ya la tienen en el Dropbox que les compartí y pues la pueden seguir desarrollando conforme vayan avanzando en sus revisiones, ¿de acuerdo? Hasta aquí, ¿alguna duda de esta parte básica? ¿Nos quedó claro, maestra Angélica, de que la metodología Sí, se muchas basa gracias. en mi matriz de riesgo? Ujú. Sí, el detalle era como nosotros trabajamos en el instituto, se manejan 3 tipos de matrices de riesgo. Ujú, La matriz para lo que son los sistemas de ISO, ujú, las matrices que se hacen para los procesos de acreditación por el Consejo de Salubridad y las matrices que se manejan para la federación. Entonces, se trata de empalmar porque cada una lleva una metodología diferente, pero bueno, ajá. más o menos ya estamos viendo la vinculación entre cada una. Muchísimas gracias. Sí, la ventaja de manejar una matriz de riesgos es que a lo mejor el contenido puede variar, pero el esqueleto puede ser el mismo, ¿no? Y ahí a lo mejor pues habría que ver por qué tienen 3, hacer un trabajar bien grande para ustedes, habría que ver si parte importante de gestionar por procesos es que me ahorra esa parte de que esta matriz para dar cumplimiento a tal requisito, esta otra matriz para dar cumplimiento a este otro requisito, esta matriz para dar cumplimiento a tal requisito. Entonces, a lo mejor como lo manejo por proceso, pues puedo tener todo así hacia abajo, o a lo mejor sí en documentos independientes, pero finalmente tienen la misma naturaleza, ¿de acuerdo? Ahora faltaría ver a lo mejor, en el caso de usted, la gestión de riesgos ambientales, la gestión de riesgos para el capital humano, para el personal, o sea, los de seguridad e higiene. O sea, en todas las empresas podemos tener un montón de aspectos a evaluar aquí. La diferencia es que a lo mejor lo puedo ir viendo a lo largo y a lo mejor lo imprimo en hojas independientes, pero lleva la misma naturaleza. Uh-huh. Muy bien. Entonces, con esto y con la información adicional que tenemos, yo creo que podemos ejecutar
muy bien un inicio de gestión de riesgos o reforzar la gestión de riesgos que ustedes ya tengan en su organización, ¿de acuerdo? Bien, si no tienen más dudas, vamos a pasar al siguiente numeral, que es planificación de los cambios. Y en este caso me dice que cuando la organización determine la necesidad de realizar cambios en el sistema de gestión, estos cambios se deben de llevar a cabo de manera planificada. En las sesiones pasadas también hablábamos de que cuando se hagan cambios en el sistema, se debe vigilar la integridad del sistema de gestión, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Bueno, Sí. entonces aquí no es diferente, es prácticamente lo mismo. Me dice que cuando querramos hacer cambios, la organización debe considerar cuál es el propósito del cambio, o sea, ¿por qué lo quieres cambiar? ¿Qué pretendes lograr? ¿Cuáles serían las consecuencias potenciales de ese cambio? Revisa si ese cambio, de qué manera impacta la integridad del sistema de gestión. ¿Qué significa esto de evaluar la integridad del sistema de gestión? Es ver a dónde más repercutiría este cambio. Porque no por cambiar a lo mejor quiero cambiar un formato, pero que está interactuando con 2 o 3 procesos. Entonces, ese cambio en ese formato o en esa actividad, ¿cómo repercutiría en los otros procesos con los que está interconectándose, ¿no? Entonces, eso es a lo que se refiere evaluar la integridad del sistema de gestión, cómo está vinculado con otros procesos el cambio que voy a hacer o con otras responsabilidades. Y también dice, evalúa si tenemos recursos disponibles para poder hacer el 100% del cambio, que no al final se vaya a quedar a medias y nos deje parados los procesos. Y la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades. Listo. Esos 4 elementos tengo que generar un documento en el cual me permita hacer un buen control y seguimiento de este cambio y considerando principalmente estos 4 elementos. Entonces, para eso diseñé un formatito. Obviamente, yo todo lo tengo por procedimiento, ¿eh? O sea, yo tengo un procedimiento para el control de los cambios. Y este formato es la evidencia de la ejecución de ese procedimiento. Entonces, primero que nada, le llamo solicitud de cambio. ¿Por qué? Porque primero alguien lo tiene que solicitar y tendremos que evaluar todos estos aspectos que pide la norma, el estándar, perdón, y dependiendo de eso, se autorizará el cambio o no. ¿De acuerdo? Entonces, por eso le llamo solicitud de cambio. Bien, pongo la fecha en la que se solicita el cambio, le asigno un número de solicitud con el propósito de dar seguimiento y trazabilidad a cada una de las solicitudes de cambio. También digo si esa solicitud de cambio obedece a una toma de decisiones programada o a una toma de decisiones urgentes que no tiene que ver con una planeación, ¿no? O con una programación. Si es programado, entonces puede atenderse a través, vino de alguna acción de mejora, más bien, o vino de algún mantenimiento preventivo o de alguna acción preventiva o de la gestión de los riesgos. Si no es programado, entonces vino de algún mantenimiento correctivo o viene de alguna acción correctiva, porque todo eso es por reacción, acuérdense, ¿eh? Pues eso no es planificado, es prácticamente reaccionar de manera inmediata. Ok, ahora sí, aquí quiero que me describas qué quieres cambiar y todo lo que conlleve tu idea del cambio. Aquí le pongo quién está solicitando el cambio, la firma y la fecha para autenticar que es la persona que dice que está haciendo. También qué puesto ocupa esta persona y en qué área o qué proceso. Ahí le podemos poner proceso en donde aplicar el cambio. Ajá, entonces ahí ya nada más es para caracterizar hacia dónde va y por qué quieres hacer el cambio, las consecuencias que van a impactar, ¿de acuerdo? Acuérdense que es un requisito de la norma. Y luego también le pongo los datos del responsable del proceso del área donde se va a hacer el cambio para asegurarme
que esté informado de que se va a implementar un cambio en su área o en su proceso. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, vamos, el comité de riesgos o el comité de planeación, que en general tendría que ser el mismo, ¿no? En la industria farmacéutica se le llama comité técnico porque todos ellos, que hay un cambio, vamos todos a revisar. Que vamos a hacer gestión de riesgos, vamos todos a revisar. Que hay una cuestión de retiro de productos, vamos todos a revisar. O sea, por eso se nombran como que a los responsables de los procesos, porque en general ese comité tiene que estar pendiente de todo. Entonces, estas personas que van a analizar el cambio, pues en teoría tendrían que ser esos integrantes, ¿no? Para analizar el impacto, ¿qué documentación necesitamos tener disponible para poder analizar si impacta o no en otros procesos y que en este caso tendríamos que verlo con un enfoque de integridad al sistema de gestión de la calidad? Todo eso que les estoy diciendo está descrito en mi procedimiento, por eso aquí ya nada más se va contestando. Aquí ya está el nombre de todos los participantes que estuvieron en el análisis o que estarán en el análisis y que pues aquí vamos a poner a todos los integrantes del comité existente en la organización. Aquí también vamos a poner posibles efectos del cambio, qué va a suceder si hacemos el cambio, ya sea positivo o negativo, ¿no? No, que si cambiamos eso, se espera que tengamos un incremento del 10% de los clientes con respecto al año pasado. O no, que si hacemos ese cambio, el efecto es que vamos a necesitar comprar otra máquina y por lo tanto necesitamos un área más grande. O sea, tanto lo positivo como lo negativo que esté relacionado con el cambio tiene que estar aquí descrito. Y con base en todo esto, los integrantes tienen que decir, ¿procede el cambio sí o no? Y también ver si el cambio es relevante para los procesos o no tiene cierta relevancia y por lo tanto no va a impactar en gran medida. Ajá, y aquí hay que justificar del por qué, si procede o no procede, qué documentos apoyan la procedencia o no, y si el cambio podría afectar, a otros productos o servicios. Ujú. ¿Mm? Y entonces al final, con la ayuda de la alta dirección, se autoriza el cambio, sí o no. Y aquí otra vez el nombre de los participantes que aceptaron el cambio, ¿no? ¿Pueden ser los mismos que estuvieron en el análisis? Sí. Y entonces aquí ya vamos a dar un seguimiento de cómo vamos a monitorear la realización de todo el cambio. A lo mejor ese cambio va a estar constituido en 10 actividades. Bueno, pues aquí pongo mis 10 actividades. Ahorita nada más puse 2 o 3, pero pues finalmente es las actividades que cuanto basten para poder implementar el cambio que se está proponiendo, ¿no? Luego, el responsable de realizar esta actividad, a lo mejor nos dividimos responsabilidades, fecha propuesta de realización y luego cuál es el estado de la acción, si ya está hecho, si no está hecho, fecha efectiva de la realización, a lo mejor dijimos, ¿sabes qué? Tiene que ser el 15 de julio, pero pues lo hicimos hasta el 16 de julio, pues aquí se pone y si ya está concluido o no. Al final, si ya está todo concluido o no, justificamos ahora sí que cuál es la razón o el fundamento de dicha conclusión, evidencias que documentan el cambio o la conclusión si está cerrado o no, o concluido o no el cambio, y al final, firma del responsable del área como evidencia su seguimiento a lo largo de todo el cambio, y por último, firma del director general como evidencia de su liderazgo y compromiso para el otorgamiento de los recursos, para el apoyo y guía de otros roles pertinentes, etcétera. Acuérdense de lo que vimos en responsabilidades, ¿no? Roles y responsabilidades de la alta dirección, pues todo eso aquí se va evidenciando. Si verdaderamente apoya, si verdaderamente otorga los recursos, etcétera. Y básicamente con eso yo puedo dar seguimiento a este requisito que me dice que cada vez que haya un cambio, lo debo controlar así. Ahora bien, ¿qué cambio? Todos los cambios, bueno, acuérdense que a nivel documental, todos los procedimientos deben de tener un
un control de cambios, ¿no? Y si ese control de cambios nada más es meramente de esa actividad, lo puedo hacer a través de ese procedimiento, no necesito llenar una solicitud de cambio. Pero si el cambio repercute en un cambio crítico, es decir, cambio de maquinaria, cambio de personal clave, que vamos a quitar un proceso, que vamos a agregar otro proceso, ahora sí que son cambios que de verdad repercuten en la organización. Cambio, por ejemplo, de un responsable de área. Eso sí es un cambio crítico, ¿no? Entonces, todos esos cambios críticos se tendrían que controlar a través de este proceso o procedimiento de gestión de cambios. ¿Me expliqué hasta aquí? ¿Alguna duda? Yo sí tengo una Comenta. duda. Silvia. Sí, adelante. Por ejemplo, cuando hablamos de cambios, también hablamos de cambios organizacionales. Lo que pasa que nos pasó, Ujú. hubo cambio de dirección, Ajá. pero junto con el cambio de dirección, ¿qué crees? Cambió toda la facultad. Entonces, eso es un riesgo para el sistema porque la gente que llega como nuevos jefes en las áreas que tenemos procesos, pues algunos ya estaban involucrados, pero algunos no. Ujú. Entonces, por ejemplo, revisando el formato, no sé si tú me recomiendas adecuarlo a un cambio organizacional, a modo que, por ejemplo, si está programado el cambio de director, porque se hace cada 4 años, pero el de la gente que está al interior, pues no siempre se hace. Entonces, eso me costó un poquito de trabajo ahora que retomé y tuve auditoría externa, Ujú. porque está documentado de forma muy general, pero no masivo, como nos pasó. Entonces, sí hay que documentar todo lo que sea posible. Claro. Mira, es que tú en este caso lo ves a nivel global porque pues cambiaron muchas jefaturas, ¿no? Y eso es muy normal en la UNAM. Pero si te das cuenta, detonó de un cambio, ¿qué? De un puesto clave. ¿Sí lo vamos viendo? Sí, Entonces, ¿cuál es el cambio? Cambio de director, ¿no? Y a lo mejor aquí solicitante del cambio, pues es el propio rector. No nos va a firmar, no aplica. Aquí se le claro. pondrá no aplica porque pues ahora sí que es un Ok, mandato de la UNAM, ¿no? Puesto, pues claro, ya le pones rector de la UNAM, ¿no? claro. Área donde aplicará el puesto en la dirección de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Justificación del cambio, pues porque así es la cuestión administrativa de la UNAM, ¿no? Análisis del impacto. Y entonces aquí es donde tú empiezas. Bueno, como consecuencia del cambio del director, van a desencadenarse una serie de cambios de tales jefaturas. Y entonces, Ok. en este mismo formato, tú lo vas haciendo a nivel macro, pero no es tanto como tal que digas, ay, voy a hacer un formato para cambio organizacional. Lo puedes hacer en este Ok. mismo, nada más que tu enfoque si va a ser a nivel organizacional, porque tú ya lo vas a ir viendo. Es posibles efectos del cambio, pues aquí tú vas a poner que el cambio de tantos responsables o jefes de departamento involucra ¿no? Ujú. Y entonces aquí no es tu decisión si procede o no el cambio, o sea, tú aquí ya siempre lo vas a calificar que sí y como sí relevante. Y entonces como en eso todavía tú aquí tendrás que redactar todo lo que tendrás que hacer. Y entonces aquí pues ya empiezas a decir, bueno, entonces descripción de la actividad, ¿no? Pues capacitación de los Sí, nuevos puestos, de todas las personas que se integran a los puestos. Darles a leer el organigrama, porque en teoría, bueno, está complicado con ustedes, pero en teoría, aunque sean nuevas personas, digo, sí está complicado porque en teoría nada más vendrían a ocupar el puesto que vienen a ocupar. Y entonces en teoría tendrían que pegarse tal cual al perfil de puesto que ya tienes, a los procedimientos que ya tienes, o sea, simplemente vendrían a integrarse a nuestro sistema ya de lo que gestión, ya está. pero luchar con los egos de esas personas que llegan, amerita, no, pero es que ¿sabes qué? También yo te voy a cambiar esta bitácora porque yo no trabajo así. Y entonces te repercute en un chorro de cambios en el sistema de gestión también. Sí, de hecho eso pasó, ¿no? O sea, ya está el sistema, hay cosas que me dijeron, ¿no? Por ejemplo, el mismo director, Dulce, esa forma de trabajo, por ejemplo, comunicación, me dijo, no nos vamos a comunicar como se hacía antes, vamos a establecer grupos de trabajo que se llama un ciclo TIRS, es decir, trabajo por objetivos.
Entonces, eso implica cambio total en el sistema, ¿no? Porque es, Claro. por ejemplo, un numeral de la norma. Entonces, eso pues nunca nos había pasado, ¿no? Y nunca se había descrito en un cambio puntual, o sea, se describía que había cambio de dirección, pero hasta ahí no sé, porque nunca afectaba tan gravemente. Pero esta Ajá. vez sí fue una cosa muy compleja. Sí pudimos trabajar, pero, de hecho, seguimos trabajando, ¿no? Pero, ay, no se lo recomiendo a nadie. Sí, bueno, aquí, o sea, todo está en que nada más tú puedes ocupar este mismo formato, por ejemplo, que digas descripción de la actividad, bueno, recepción del nuevo director y reuniones para ver los planes de trabajo que trae. Y entonces aquí ya pones reuniones para los planes de trabajo que trae. Y en consecuencia, pues actuar ya con tus acciones de mejora o con tus revisiones de documentos y todo eso para responder a todas las necesidades de cambio que él tiene. Ok. Pero el mismo cambio ya lo puedes gestionar aquí. A lo mejor tú dices, fecha propuesta de realización, bueno, pues espera que en agosto de 2022 esté, pero resulta que todos los cambios es septiembre y no acabas. Entonces tú aquí puedes dar el seguimiento del por qué acabaste hasta diciembre y aquí pones la justificación. Ok. Ujú. Sí, Silvia, muchas gracias. Sí, sí, ahora sí que aquí depende de qué tan complejo lo querramos hacer o qué tan sencillo. Yo creo que este formato, la verdad es que cuando yo lo hice me puse a revisar un montón de procesos, un montón de normas que tienen que ver con cambios, porque la norma ISO 9001 no te dice cómo, nada más te dice considera estos elementos y ya, pero la verdad es que el considerarlo tiene que llevar una secuencia lógica que no te ayude, que no te, al final ya estás terminando y te das cuenta que algo te faltó y te tienes que regresar, ¿no? Entonces, este formato, la verdad, cuando yo lo hice, pues sí me requirió mucho esfuerzo, pero les puedo decir que está muy completo porque está hecho con base en las necesidades de muchos estándares internacionales. Entonces, yo creo que les puede servir. Y en este mismo puedes llevar el seguimiento y obviamente, pues a lo mejor decir, ¿sabes qué? Requerí implementar otra opción de mejora porque lo que me pidió era un cambio total de comunicación. Ah, bueno, pues lo puse en una mejora y aquí ya nada más la relaciono. Pero no quiere decir que no esté gestionando mi cambio de una manera correcta. ¿De acuerdo? Ok. Sí, gracias. Sí, maestra Angélica. Oiga, fíjese que ahorita comenta algo muy importante en la cuestión de la estructura de los formatos. Yo que estoy empezando a desarrollar toda esta estrategia, si yo empleo tu formato, ¿no estaré plagiando? ¿Lo puedo No, usar? porque yo se los estoy autorizando. Ah, No perfecto. es que se hayan metido al portal de internet, lo encontré, lo bajé y se los di. Ah, perfecto. Ajá, sino que yo se los estoy dando sin mayor problema. Ok, muchas gracias. Sí, Qué no, al amable, contrario. gracias. Ujú. Bien, ¿alguien más? Más o menos los que no estamos muy involucrados en los sistemas de gestión, ¿pude plantearles de manera sencilla cómo poder controlar un cambio? Aquí, lo importante aquí es la toma de decisiones también. En si apruebo o no un cambio, ¿no? El análisis, porque como les decía yo, a veces decimos que voy a empoderar a mi gente y mi gente a la hora de empoderarla le digo, pues tú también tienes la autoridad para proponer cambios, pero pues también es, o que tienes la autoridad para proponer más, no para realizar, ¿sí? Entonces, solicitud de cambio, entre todos analizamos, si resulta no viable, te aguantas. ¿De acuerdo? Porque también a veces queremos imponernos nada más porque sí y no estamos teniendo en cuenta los objetivos globales de la organización. Y este mecanismo de planificación de cambios nos ayuda a que siempre se mantenga ese interés global de la organización pese a los intereses individuales de cada integrante. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Muy bien. Perfecto, pues llegamos al final de esta sesión. Hoy sí nos fuimos un poquito antes, fíjense. Felicidades y muchas gracias. ¿Alguien quisiera comentar algo? Adriana. Adriana Gómez.
Stephanie, ahora sí puedes habilitar tu micrófono. O escribirnos por el chat. Maestra, por ejemplo, Sí, adelante, Pati. ahorita yo estoy manejando un sistema de gestión nada más con ISO 9001, Ajá, pero hay un laboratorio que se va a integrar al sistema, pero trabaja con la norma 17025. Y bueno, ajá, ya ve que inventaron la modalidad de integración le llaman sistema integrado, ¿no? ajá, Entonces, por ejemplo, en una auditoría, bueno, presenté la revisión por la dirección y ahí comentaba en la revisión por la dirección, le comentaba al director que, pues que ya se habían integrado, por ejemplo, ese laboratorio, íbamos a trabajar con tal norma y que llevábamos un porcentaje de los procedimientos y que, bueno, ya hacía mención que se podía ver en mi programa de trabajo. Entonces, en la auditoría, pues ya me dijeron que tenía que tener esto, ¿no? Una planificación de cambios. ajá. Sí, es Y, correcto. pero bueno, entonces yo les decía, bueno, pero espérenme, o sea, yo llevo un cuaderno en donde yo ahí planifico lo que estoy haciendo con ese laboratorio, ¿no? Pero todavía no he tocado ningún documento del sistema de gestión de calidad que está ahorita certificado, por decir, ¿no? Con ustedes. Ujú. Pero entonces, Aquí habría que ver porque todo esto, primero que nada, sí es importante que se haga este formato de planificación sí, de cambios y que se ¿qué le plantee un pasa? análisis relacionado con los alcances del sistema de gestión de la calidad. Porque, ¿cuál es el alcance de ustedes? El alcance ahorita, bueno, hay 3 laboratorios, ¿no? Ujú, Uno de microscopía electrónica, ujú, otro de un muestreo de sedimentos marinos a ujú, profundidad, ujú, y apenas ahorita tuvimos, bueno, en la auditoría interna se integró el laboratorio de informática marina. ujú. Y bueno, estoy trabajando con una colección de esponjas para que se integre al sistema y, bueno, sea al alcance, y con el laboratorio de contaminación marina, que es el que va a llevar, bueno, con el que estamos trabajando la norma 17025. El de contaminación marina. Ajá, sí. Ok, bueno. Sí es importante que se haga una buena definición de los alcances, Ajá. porque el 17025, a pesar de que también debe de tener una planeación estratégica, puede hacerla con la que ustedes ya llevan. Una gestión de riesgos, pues nada más incluimos sus procesos, pero hay que tener muy, muy en mente que esos laboratorios, su sistema de gestión de calidad sí es global, pero también es por método. Entonces, a ustedes realmente no les repercute un cambio grande, más bien es una integración en el numeral 7 y 8 para ustedes de la norma, porque el 4, 5 y 6 pueden quedar intactos, aún se integre este, este, este laboratorio. El 9 y el 10 también, nada más agregaríamos sus indicadores, pero el 10 queda intacto. Entonces, realmente el cambio grande va a ser en los numerales 7, 8 y 9 y lo relacionado con esos numerales, porque estamos hablando de competencia técnica del laboratorio. Entonces, ahí cambia el giro. Entonces, aquí sí sería importante que alguien que tenga pleno manejo de la integridad del sistema que ustedes ya tienen, ayude a hacer esa integración para que no vayamos a querer mover o parchar varias cosas que al final nos terminan siendo un Frankenstein del sistema que ya existe y se vea perjudicado el sistema. Entonces aquí sí es importante una buena planeación.
Sí. Intenta Muchas Pati, gracias. llevarlo con el formato, Ajá. a ver qué puede hacer, y yo espero que te resulte muy, muy benéfico. Ese formato, si ustedes lo pretenden usar, acuérdense que hay que integrarlo a su sistema de gestión de la calidad, porque no pueden usarlo nada más así, porque sí. Hay que ver dónde se va a introducir, qué procedimiento tendría que modificar, qué otros procedimientos tengo que relacionarlo, y entonces ahora sí ya poderlo utilizar, o empezarlo a utilizar como una propuesta de mejora. Si el formato ayuda, entonces lo integro; si no ayuda, pues no lo integro, ¿no? Como una propuesta de mejora, me autorizo a usarlo, aunque no haga todavía cambios en mi sistema de gestión, pero está planificado que si el formato resulta viable, entonces detonaré todos los cambios necesarios en el sistema de gestión para incorporarlo a los documentos. Muchas gracias, maestra. Sí, está muy interesante y muy completo, maestra, el formato. Gracias. Muy bien. Pues espero que te sea de mucha utilidad para ti. Bien, Caro, ¿cómo lo Sí, ves? gracias. ¿Cómo te sientes? Pues digamos que este numeral sí lo encuentro interesante. Es el formato que usted nos proporciona para manejar los cambios. Yo nunca lo había conocido, no había tenido el placer de conocer un formato de ese tipo. Y pues respecto a a la gestión de riesgos, no era totalmente inexperta, así que pude comprender bien de qué manera se hacía el procedimiento AMEF. Y pues por el momento creo que todavía no desvarío tanto. Nunca he tenido mucho acercamiento con el sistema de gestión de calidad, pero pues su explicación y todo el material que nos brinda hasta ahora me ha parecido adecuado y me ha ayudado a ubicarme dentro de cada uno de los temas. De acuerdo, muchas gracias. Ahora sí que Caro, Dulce y Luis tienen un compromiso muy grande ahí para poder implementar esto en su departamento, ¿eh? ¿Qué opinas, Dulce Munguía? Sí, bueno, yo no conocía todo esto que usted nos enseñó el día de hoy. O sea, como le comento, había tomado clases de calidad, pero nunca nos enseñaron a hacer así pues la matriz de riesgos o esto que ahorita estábamos viendo. Y pues yo creo que ahorita que lo estamos haciendo con usted, sí creo que se puede aplicar pues para facilitarle más el trabajo a la maestra Maricruz, porque sí la tienen así como hecha un desastre. Entonces, sí siento que podemos apoyarla mucho ahorita que nosotros tres estamos tomando esto, apoyarla mucho a implementar mejor el sistema ahí en el instituto para que pues trabaje como debe, porque luego no lo hacen bien. Claro que Pero sí, hasta así ahora que me ha servido. Ujú. ya están comprometidos, ¿eh? Acuérdense que Sí, esto se está grabando. sí. Gracias. Luis Rey, ¿qué opinas? Gracias, Dulce. No, pues al igual que bueno, al igual que Caro, ya tenía una noción de las matrices de riesgo, porque en mi documento, en un documento que hice ahí en la unidad, acerca de un tratamiento de recuperación de disolventes, ya tuve la oportunidad de realizar una matriz, entonces ya estaba un poco familiarizado con este proceso de ir pensando en todas las actividades que pueden generar algún riesgo, y parece sencillo el ejercicio, pero en realidad te pones a pensar que hay muchas actividades que luego dejamos pasar de largo y son importantes, o sea, y entonces esto te ayuda para darle prioridad a qué actividades hay que atender y cuáles son a lo mejor las que te pueden generar mayor riesgo. Y con esto de poderlo aplicar en donde estamos ahí en la unidad, creo que sí es importante, y a mí se me quedó muy grabado esto del sistema de creencias, de cómo pues tenemos que aprovechar las herramientas que tenemos para, si podemos facilitar el trabajo dentro de donde estemos, aplicándolo en el servicio o en la empresa donde estemos, si podemos utilizar estas herramientas para facilitarnos el trabajo, pues qué mejor. Y nada, pues agradecer esta información que nos estás compartiendo, Silvia, es súper interesante y muy completa. Qué bueno, muchísimas gracias, Luis. Bien, maestra Dulce Oliver, ¿quieres comentar algo más?
No, bueno, pues que siempre se aprende, Silvia, yo insisto, y pues muchísimas gracias porque compartes esta información, como decía la maestra Angélica, ¿no? Y si la usamos es un plagio, no, porque tú nos estás permitiendo y como dices, usarlo, ver qué nos funciona, si nos funciona, pues incorporarlo a nuestro sistema, que yo creo que así como está completo, ¿eh? Muchas gracias en este último ejercicio, pero yo creo que el resto de los documentos también. Muchas gracias, Eli. Muchísimas gracias, maestra. Stephanie, ¿estás en línea? ¿Puedes habilitar tu micrófono o escribirnos un mensaje? ¿O estás, Elizabeth, en línea? Ok. Jesús Hernández, ¿qué opinas? ¿Cómo te vas de esta sesión? Bueno, mientras Jesús puede habilitar su micrófono, José Miguel. Bueno, ya me acabo de incorporar, pero la verdad es que tengo una idea más o menos de, sobre todo de los sistemas de calidad. Y la verdad es que sí he visto una matriz de riesgos más o menos cómo se realizaba, pero por ejemplo esta cuestión de la modificación de los cambios y el plan de los cambios me pareció bastante interesante porque, bueno, yo no la había observado, pero me parece muy adecuada y muy bueno, muy completa, porque Ok. considera muchos aspectos y la verdad es que creo que sí es como, o sea, esta información, o sea, luego es lo más complicado de hacer, ¿no? Como hacer un formato como para tener la base de datos como para decir, no, quiero modificar un plano, quiero modificar algo. Luego es lo Ujú. más complicado como realizar el documento. A veces dices como, ¿qué hago? ¿Qué tengo que incluir? ¿Qué no tengo que incluir? Me parece, pues, así que muy ventajoso que no lo vaya a compartir y más o menos que venga, pues, tan completa, la verdad. De acuerdo, muchísimas gracias. José Miguel, ¿tú también estás con la maestra, Maricruz? Sí, estoy con la maestra Maricruz. Ah, bueno, pues ya Bueno, te unes al equipo ujú, para ver qué mejoras pueden hacer ahí. sí. Muchas gracias. Luis Mario. Bueno, yo estudié una carrera económico-administrativa, entonces Ujú, igual me sirve de refresh, pero sí está muy ujú. interesante. Ok, excelente, muchas gracias. José Silva, ¿cómo estás? ¿Qué alcanzaste a ver? ¿Sí todo? ¿Casi? ¿Cómo te vas de esta Hola, sesión? Clínica. Bien, bien. Ya casi entré al final, tuve una junta y apenas Ujú. alcancé a escuchar algunas cosas. Pero sí, digo, reforzando lo que hemos visto en el curso Ujú. de responsable sanitario, la verdad es que sí, digo, también es un poquito más amplio lo que hemos visto nosotros, pero sí, me ayuda mucho, la verdad, para implementar en el trabajo, en el laboratorio. ¿No? Excel- Excelente, te das cuenta que están vinculados porque finalmente es un sistema de gestión y bueno, también allá con ustedes en ese curso de responsables sanitarios, ven que también estoy integrando la ISO 9001, pues entonces es básicamente para que refuerces la perspectiva que tiene este control de cambios. Claro, Muchísimas sí, gracias por darnos el tiempo, José, muchas gracias. no, al contrario, gracias. Bien, Michelle. Hola, hola, ¿qué tal? Pues bien, todo muy bien. Pues viendo toda esta parte, que bueno, normalmente todos los trabajos siempre he manejado esto porque cuando me ha tocado los puestos que retomo, pues sí empiezo como a hacer cambios y todo eso. Entonces, sí se tiene, bueno, primero buscar si existe el documento, a revisar en el sistema. Y sí, la verdad es que me ha gustado mucho cómo lo ha llevado y también como los tips que da, porque hay veces que hasta decir, pues, ¿por dónde empezamos, no? Y pues más o Claro, menos esa organización, esa planificación ayuda muchísimo. excelente. Muchísimas gracias, Michelle. Y maestra Pati, ¿algún otro comentario que quiera compartir? Bueno, de la planificación de cambios tenía así dudas y pues ya quedan bien, ya quedan saldadas, maestra, ¿no? Excelente. Más, más porque le decía que si ahora que se une el otro laboratorio, ¿cómo planificarlo, no? Pues entonces ya está
muy fácil, digamos, ¿no? Ajá. Digo, Sí, nada es sí, fácil, sí, pero pero al menos lo aligeramos. ándale, sí. Muchas Bien, gracias. muy bien, chicos, pues muchísimas gracias. Mañana, como al mediodía, pasadito el mediodía, no sé por qué se está tardando tanto bajarse la grabación. Antes era cuestión de 2 horas y ya, pero Google se está tardando mucho en bajarme la grabación. La estoy montando casi a las 2 de la tarde del siguiente día. Entonces, el día de mañana les haré llegar la grabación de esta sesión y también les haré llegar una evaluación parcial de estas 5 sesiones que hemos llevado, ¿de acuerdo? Entonces, para que se vayan dando un tiempito de revisar las anteriores, comprendiendo lo mejor posible, para que cuando tengan ya la evaluación, pues puedan responderla de tal manera que me den indicios y si está comprendiéndose el tema, etcétera, ¿no? Para los que no han estado presencialmente en estas sesiones en vivo, bueno, pues también yo sé que van a revisar este video, nada más acuérdense de que todo está en sus correos, denle seguimiento a la información que está en su correo para que pues puedan verse beneficiados de toda esta información. Muchísimas gracias a todos, chicos, que tengan excelente fin de semana y nos vemos primero Dios el próximo lunes a las 4 de la tarde. Hasta el lunes, gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego, buena tarde. Gracias. Muchas gracias.